Bienvenidos nuevamente a la serie de entrevistas de Tú Mismo. Hoy tenemos la compañía de una persona muy especial en el sentido de que su trabajo de científico, divulgador, y nos estamos refiriendo a quienes ya estáis viendo en pantalla, David del Rosario, es multifacético en su composición profesional, pero también su manera de escribir a través, por ejemplo, de su libro, el libro que tu cerebro no quiere leer, capta la atención de una manera impresionante. Y nos debíamos este encuentro con David, a quien agradezco la atención de recibirnos ahí en su casa, y poder charlar en estos momentos para saber un poquito más del cerebro, un poquito más de lo que es el conocimiento, el campo de la neurociencia, pero un cruce con aquello que es el área de, no digo del misterio, pero sí las cosas sin resolver y que podríamos tener un poco más de información desde el campo del conocimiento. David, muchas gracias por atendernos. Hola Aurelio, un placer compartir aquí unas cuantas neuronas con vosotros. Ay, fantástico, porque mira, científico, investigador, músico, cineasta, escritor, un Leonardo da Vinci del siglo XXI, podríamos decir prácticamente. Y sin exageraciones por el perfil, simplemente por hablar de congruencias o similitudes. Perdón. David, hay algo, luego de leer tu libro, que ya lo hemos presentado, que lo sabemos, pero nos cuesta entender. Esto de que no podemos convertir el cerebro en un lavaplatos, en un frigaplatos, cuando puede ser una estrella deportiva. No terminamos de entenderlo, de creerlo. ¿Por qué deberíamos? En principio no deberíamos. De hecho, una de las cosas que nos enseña la neurociencia, pero esta neurociencia aplicada al día a día, es que somos muchísimo más libres de lo que creemos. De hecho, es esa primera creencia, ese primer pensamiento al que le damos la condición de hecho, el que empieza a condicionar el mundo que vemos. ¿Qué es lo que ocurre, Aurelio? Las personas, sepamos cómo funciona o no sepamos cómo funciona, estamos 24 horas al día, 365 días al año con nuestro cerebro. Entonces tratamos de hacerlo lo mejor posible con los conocimientos que tenemos. Entonces ahí es donde empieza realmente la utilidad que tiene esto de acercar la neurociencia a nuestro día a día, porque es el lugar que le corresponde. La neurociencia tiene una rama que está muy bien, que es la que trata, por ejemplo, la enfermedad, o una rama como puede ser el Alzheimer, por ejemplo, desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista estructural. Esto está muy bien y hay muchos investigadores que nos tenemos que dedicar a ello, pero yo un día descubrí de que iba con ese cerebro todo el día y que no sabía cómo funcionaba. Y surgió en mí una pregunta, es, ¿qué ocurre si yo empiezo a comportarme en mi vida de una manera coherente con la forma de funcionar de mi mente, de mi organismo y de mi cerebro? Y ahí surgió un poco la rama a la que yo me dedico y que me he atrevido, digamos así, a crear, que es la neurociencia aplicada al día a día. Es decir, vamos a llevar todo lo que hemos aprendido en los laboratorios a nuestro día a día. ¿Y para qué vamos a hacerlo? ¿Para ser más felices? No, por el placer de descubrirnos. La neurociencia, Aurelio, y la ciencia en general no sirve para tener razón, sirve para ver una perspectiva de vida desde un ángulo diferente. Y entonces, ¿qué ocurre en mi vida? Cuando aparte del ángulo David o del ángulo Aurelio, que insisto, es increíble ese ángulo, pero le sumo este ángulo ciencia o le sumo este ángulo arte. Cuando empiezo a sumar ángulos, empezamos a entrar en una mirada integrativa, ¿no? Y esta mirada integrativa es la desde donde yo miro, son las gafas que yo me pongo, que le llamo neurociencia aplicada al día a día, para volver a mirar a mi día, ¿no? Entonces esto lo que nos genera, volviendo a la pregunta, es libertad. La libertad de ser consciente cómo funciono y saber cómo funciono me devuelve la libertad de decidir, porque las personas, Aurelio, tenemos miedo a lo desconocido. Y si vivimos sin saber cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, terminamos teniendo miedo a nosotros mismos, porque no sabemos cómo funcionamos, ¿no? Y ese es el punto de partida, ya no solo de ese libro, ¿no? sino de mi día a día. Uh-huh. Estás tocando la palabra miedo, pero la dejo un poquito de lado en este momento para seguir con otro tema. El miedo es un tema que me atrae mucho, básicamente porque en una época de incertidumbre, donde no sabemos muy bien dónde estamos parados y a dónde vamos a ir, esto genera miedo, sin duda. Pero lo aparcamos un momentito.
Tú dices que tener cerebro no es sinónimo de inteligencia. Yo diría un poco sarcásticamente, lo decía ayer caminando con mi mujer, eh, me da la impresión que estamos todavía con muchos cromañones o neandertales dando vuelta y de que esto de tener cerebro no marca la diferencia. No tiene por qué hacerlo, Aurelio. De hecho, fíjate cómo las personas creemos que una persona es inteligente cuando su forma de ver la vida, su forma de percibir el mundo, se parece mucho a mi forma de ver el mundo. Y esa persona se convierte en un idiota cuando lo que está diciendo y lo que está proponiendo es una cosa que es opuesta o muy diferente a lo que estoy poniendo yo, a lo que yo estoy ofreciendo. Cuando tú empiezas a mirar esto desde este nuevo ángulo, que va a ser lo que vamos a hacer durante toda la entrevista, qué nos aporta la neurociencia en nuestro día a día, cómo me puede ayudar la neurociencia a entender lo que nos está ocurriendo, te das cuenta de que la inteligencia no es tal cual nosotros la vemos. No tiene nada que ver cuando tú empiezas a darte cuenta realmente de cómo tu cerebro forma el mundo que ves, el mundo que percibes, empiezas a darte cuenta de que solo es una propuesta de las millones o infinitas opciones que hay. Por lo tanto, cuando tomas conciencia de eso, pierdes la necesidad de defender tu punto de vista. Y cuando pierdes la necesidad de defender tu punto de vista, lo que estás haciendo es abriéndote a otras posibilidades. Es decir, estás dejando de ver la vida en base a si es verdad o si es mentira y estás empezando a ver la vida en base a un montón de posibilidades. Este segundo camino nos lleva a aprender algo nuevo. El primer camino de sostener mi punto de vista o mi inteligencia vista desde esta perspectiva me lleva simplemente a sostener. Y cuando tú sostienes, si tú coges, por ejemplo, un objeto que no sea muy pesado, como por ejemplo, pues no sé, esta libreta, en principio no pesa, pero cuando llevas años sosteniendo, pesa mucho. Tienes la percepción, la sensación de que cada vez pesa más. Entonces, sostener es una cosa que al final pesa, que al final duele. Abrirte a ir más allá de esa idea que tratas de sostener y que haces tan tuya, eso realmente nos ofrece la posibilidad de mirar nuestra vida desde un punto de vista distinto. Eso es ser un investigador. Un investigador no es solo aquel que está en el laboratorio. Un investigador es aquel que se atreve a ir más allá de lo que piensa, de las ideas que una y otra vez le propone su cerebro. Porque en este viaje de aplicar la neurociencia a nuestro día a día, Aurelio, descubres de que aquello que piensas y aquello que crees no es más que una propuesta neuronal de tu cerebro para vivir una situación de vida que está siendo sostenida en el tiempo. Los pensamientos y las creencias no se sostienen. O los sostienes tú o no se sostienen. Desde esta perspectiva te das cuenta, Aurelio, de que una creencia no es más que un pensamiento, es decir, una propuesta neuronal a la cual nosotros le hemos dado la condición de hecho. Es eso. ¿Qué diferencia, por ejemplo, un recuerdo de una creencia? Que un recuerdo es una propuesta neuronal de tu cerebro que apunta al pasado y una creencia es una propuesta neuronal de tu cerebro a la que tú le das la condición de hecho. Pero son propuestas neuronales de tu cerebro, son posibilidades. La pregunta es, ¿por qué las sostienes? Y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta no es un argumento racional, es una sensación. Cuando tú te preguntas por qué estoy sosteniendo esto, sientes algo. En ese sentir está la respuesta a la pregunta. De hecho, nuestro organismo está configurado de esta manera. Nosotros tratamos siempre de darle un tratamiento a la vida mental, un tratamiento de racional de la vida, y esto nos lleva a pensar la vida en lugar de vivirla. Y no estoy diciendo que pensar esté mal, estoy diciendo que solo pensar no nos permite vivir la vida. Y tenemos un organismo y un cerebro que está creado, está diseñado para vivir, no solo para pensar. Esto me lleva a otra frase tuya de que no nos podemos fiar de nuestra memoria autobiográfica. Previamente también hay otra cosa, que discutimos por imágenes y no por realidades. Esto de discutir por imágenes, es decir, por impresiones que nos hemos construido, pero no por algo concreto que esté aquí delante nuestro o que nos rodee, simplemente algo que está aquí. Exacto, por el diseño neuroanatómico que tenemos, por el cerebro que tenemos y el organismo que tenemos, nosotros no vemos la realidad, la imaginamos. De ahí que dos personas viviendo la misma situación puedan sentir y pensar cosas distintas. Porque a pesar de que el mundo de Aurelio y el mundo de David esté compuesto de pensamientos, emociones y sensaciones, si te fijas, Aurelio, tu mundo está hecho de pensamientos, sensaciones y emociones.
Sin embargo, a lo mejor los dos podríamos estar compartiendo, si esta entrevista transcurriera en el mismo plató, nosotros estaríamos en el mismo espacio-tiempo, en la misma situación, pensando y sintiendo cosas distintas. Eso nos pone de manifiesto de que aquello que sentimos no procede de la situación o del espacio, sino que procede de algo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, los dos deberíamos pensar y sentir lo mismo. Estamos compartiendo realidad, ¿no es así? Pero como nosotros no tenemos la capacidad de ver la realidad, sino solo podemos imaginarla, entonces creamos estas pequeñas unidades mentales, que son las imágenes mentales, que lo que nosotros hacemos es, nuestro cerebro lo que hace es predecir. Es decir, yo voy a crear una imagen mental para intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo ahí fuera. Y si no es lo suficientemente buena, entonces sí abro el grifo de los sentidos. Pero ¿para qué voy a estar empleando energía todo el tiempo en ver la realidad si me la puedo imaginar? Y si esa imaginación es lo suficientemente buena, ¿para qué quiero gastar energía en eso? Nuestro cerebro, Aurelio, es un obseso con la eficiencia energética. Y no solo nuestro cuerpo, sino cualquier organismo vivo que estudiamos está obsesionado con la eficiencia energética, ¿no? Lo podemos ver en los músculos, lo podemos ver en la atención, en la memoria. Si tú quieres aprenderte un temario para aprobar el examen, lo que tienes que hacer es repetir mucho. Cuando tú repites mucho una frase para poder memorizarla, lo que estás haciendo es usándola mucho. Cuando tú vas al gimnasio y te pones a hacer bíceps, estás usando mucho tus músculos, por lo tanto, tu cerebro interpreta que eso está bien y empiezas a generar masa muscular. Esto que estamos viendo es totalmente aplicable a los pensamientos. Cuando yo uso mucho un pensamiento, lo estoy sosteniendo en el tiempo. Cuando lo sostengo en el tiempo, la capacidad de este pensamiento de convertirse en un hecho aumenta. Entonces, entendiendo principalmente cómo funcionamos, Aurelio, podemos ver cómo nuestro cerebro imagina, percibe la realidad, y esto nos lleva directamente a la empatía. Si yo soy consciente de cómo funciono yo y soy totalmente consciente de que tú y yo genéticamente somos en un 99,9% idénticos, entonces voy a poderme abrir a respetar que aquello que tú piensas también es únicamente una propuesta neuronal. Ya no solo aplicármelo a mí, sino compartirlo con los demás. Compartirlo con los demás no es más que ser honesto contigo mismo y decir, si lo que yo pienso solo es una posibilidad, lo que Aurelio piensa también es solo una posibilidad. Por lo tanto, dejamos a un lado esta manía de defender y de sostener y nos abrimos, Aurelio, a descubrir algo ahora nuevo acerca de nuestro cerebro y nuestra mente que no sabíamos anteriormente. Los encuentros entre personas, ya no solo las entrevistas, son oportunidades para hacernos más grandes, son oportunidades para aprender. Lo que pasa es que nosotros usamos esas situaciones para mantener quienes creemos ser, para mantener aquello que hemos pensado, para sostener. Y no tiene ningún sentido. Ya hemos visto que eso duele, ¿no? Y que confundir lo que yo veo como la realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento moderno, ¿no? Y esto se deriva, como hemos visto, de no saber cómo funcionamos y cómo somos. David, tú dices que el cerebro trata en todo momento de ofrecernos un buen presente. ¿Cómo se explica? Esto al cerebro no le importa la verdad, por eso es capaz de imaginar el mundo. Lo que al cerebro le importa es la coherencia. Por ejemplo, los recuerdos es un muy buen ejemplo de esto. Los recuerdos no es algo que yo tengo almacenado, por ejemplo, por decir algo, en un hipocampo, ¿no? En una estructura cerebral, y que yo tengo ahí almacenado y yo cojo cuando quiera. No. Nuestros recuerdos se están regenerando, se están recordando a tiempo real. Es decir, yo los estoy construyendo con quien yo soy ahora, con tal y como mis redes neuronales están ahora mismo. Y esas redes neuronales, ese cerebro, no estaba igual que cuando lo vivió. Entonces, eso es una de las explicaciones que nos encontramos por los cuales los recuerdos cambian con el tiempo. Pero es que además, por ejemplo, nuestra memoria no tiene la capacidad de almacenar hechos. Tiene la capacidad de almacenar lo que pensamos y lo que sentimos en una situación, pero no la cantidad de rayos gamma que en ese momento había en esa habitación, o las ondas electromagnéticas, o el campo magnético. No. De toda esa información que hay cuando nosotros vivimos algo, nosotros lo que recordamos son nuestras propuestas neuronales y aquello que sentimos. Y de hecho, cuando lo vamos a recordar, eso está siendo cambiado por quien soy ahora. Por lo tanto, desde la neurociencia aplicada al día a día aprendemos que los recuerdos no son una caja fuerte. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, me voy dando cuenta de que todas mis decisiones que estaban basadas en recuerdos pasados no tienen sentido,
y empiezas a descubrir de que los recuerdos no tienen la capacidad de dirigir tu vida. Los recuerdos lo único que son una herramienta para reducir el consumo energético. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a plantearte la posibilidad de si seguir tomando decisiones en base a lo que yo recuerdo o no. Te pongo un ejemplo, esa entrevista. Imagínate que dentro de 5 años nos volvemos a encontrar y yo empiezo a relacionarme contigo en base a lo que yo recuerdo que ocurrió en esta entrevista. Pues mira, estuve muy a gusto con Aurelio, o esto estuvo muy bien. Entonces, yo simplemente estoy poniendo otro filtro a mi realidad, a la que estoy percibiendo, que es eso que yo recuerdo. Pero a lo mejor en este momento no estoy nada a gusto contigo. Entonces estoy percibiendo la realidad, estoy mancillando la realidad con un recuerdo que no le corresponde. A ese recuerdo no le corresponde dirigir lo que ocurra entre tú y yo dentro de 5 años. No le corresponde. ¿Por qué? Porque ese recuerdo no tiene por qué limitarlo. ¿Por qué no puede ser la segunda vez mucho más increíble que la primera? Porque nos tenemos simplemente que quedar de, bueno, si funciona como la primera vez que fue más o menos bien, con eso me conformo. La vida no se conforma, Aurelio. La vida quiere siempre ir a más. Quiere siempre demostrarte cómo funciona tu mente y tu organismo. Quiere siempre buscar esa conexión, esa sincronía cerebral, ¿no? Los cerebros están hechos para conectarse. Lo podemos medir con la técnica de hiperescáner, ¿no? Podemos poner electrodos y podemos ver que cuando 2 personas entran en sincronía cerebral, empiezan a compartir un espacio de la mente completamente nuevo al cual no pueden entrar de manera individual, ¿no? Esta tendencia a integrarnos, esta tendencia a la unidad, empieza ya desde nuestro propio cerebro. Pero para ello, de nuevo, tenemos que empezar realmente a dedicar tiempo a aprender cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, no por nada, no para ser más felices o para ser mejores personas, sino porque vamos todo el día con él. Es sentido común. Cuando tú abandonas, cuando tú dejas de negociar con la vida, de vida, mira, yo voy a aprender cómo funciona y me voy a leer el libro de David para que todo me vaya mejor, eso normalmente, y perdón por la expresión, lo haces porque estás cagado de miedo. Normalmente cuando tú negocias con la vida es porque no confías. Y la confianza en sí misma, por definición, no puede contener miedo. Entonces, esa es una de las cosas que aprendemos. Si yo estoy viviendo esta situación de vida, por ejemplo, de incertidumbre y miedo, estamos viviendo una situación de vida que creemos realmente que nos está generando incertidumbre y miedo, pero tú no puedes cambiar la situación, pero hay otra fuente de miedo constante. Si nos da miedo lo desconocido y tú no te conoces a ti mismo, eso es una fuente de miedo. Ahí sí puedes empezar a trabajar y puedes empezar, por ejemplo, a preguntarte por qué en esta situación de incertidumbre y miedo, con la delicadeza que se merece, que todos estamos viviendo, hay personas, por ejemplo, que están ganando mucho dinero y hay personas que están perdiendo su trabajo. ¿Cómo puede ser que todos viviendo la misma situación pensemos y sintamos cosas distintas? Y empiezas a darte cuenta de que las situaciones de vida tienen 2 contextos, Aurelio. Uno externo, que es el que todos compartimos, y uno interno, que es íntimo y personal. Entonces empiezas a darte cuenta de que ese contexto interno, que es como un diálogo contigo mismo, de cuánto tú te conoces, de cuánto tú conoces a tu cerebro, sí lo puedes trabajar. Entonces empiezas a darte cuenta de que no eres esclavo de esta situación que estamos viviendo de COVID o de confinamiento, porque hay un contexto interno en el cual yo sí que puedo empezar a trabajar. No solo depende de ese virus que está por ahí dando vueltas. Ese es el contexto externo y es muy importante. Ese contexto externo del que hablan constantemente todos los medios de comunicación, pero nadie habla de tu contexto interno y este contexto sí lo puedes trabajar, ¿no? Y es ahí donde encontramos el punto de libertad. Yo estoy viviendo la situación que estoy viviendo, pero cómo la vivo depende ya un poquito de mí, porque estoy empezando a ver que cada situación de vida tiene 2 contextos, uno externo y uno interno, y que el interno yo lo puedo adoptar, puedo tomar sus riendas, puedo convertirme en un elemento activo de ese contexto interno, ¿no? Y eso es lo que explica principalmente de que viviendo 7.500 millones de personas viviendo el mismo contexto externo, podamos vivirlo de 7.500 millones de maneras diferentes, porque existe un contexto interno que normalmente no vemos, porque para ver hay que mirar. Y cuando yo creo saber, Aurelio, no miro. Por eso es tan importante ir más allá de nuestras ideas, ¿no? Que siempre cuando se pone en jaque una idea, lo que solemos hacer en lugar de abrirnos a aprender es resistirnos, es mantenerla. No, no, que no se caiga esta idea porque si no, no la voy a poder utilizar para decirme quién soy. Las ideas no tienen la capacidad para decirte quién eres.
bueno, me vas contestando muchas preguntas que tenía preparadas en esta última respuesta y te iba a hacer una, pero la voy a cambiar inmediatamente para ser un poco más creativo y quedarme más tranquilo yo en mi plan interno. En el sentido de que en un momento de tu libro hablas de algo interesante, porque digo, venimos hablando de neurociencia o de ciencia pura y dura, el avance del conocimiento, pero tú remites a una anécdota personal que has tenido en un río de Perú, donde mencionas un principio hermético, lo que es arriba es abajo, eh, que es la ley de similitud o correspondencia, y a mí personalmente me llamó la atención. Digo, a veces tenemos la idea de que un científico estas cosas, vamos a poner entre comillas, raras, un poco como que no va, no casa, ¿no? Y tú lo pusiste ahí, lo dejaste y seguiste. Me gustaría saber qué te dejó esa experiencia y por qué citaste al principio de Hermético, ¿no? Sabes que, como acabamos de ver, la memoria no es una caja fuerte. Este libro lo escribí hace 4 años Ujú. y no me acuerdo de qué parte del libro te estás refiriendo. ¿Te refieres a este encuentro, por ejemplo, en el que hablo de en el Cusco con Justo? ¿O qué parte es? Mira, yo lo tomé, el libro lo tengo acá y tengo apuntadas las preguntas, te soy sincero y esto es absolutamente así. Simplemente hablas en el comienzo del libro, y no sé si es a lo que tú te refieres, pero como que habías tenido evidentemente una experiencia de un tipo distinta o muy profunda, donde empezaron a aparecer preguntas de estas que tú hacías al principio, ¿no? Son preguntas universales y que el hombre se viene haciendo constantemente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como que había una especie de confirmación de que desde el punto de vista del conocimiento interno y externo, que al fin y al cabo es uno solo, justamente la correspondencia era esto que pasa en el universo externo, también tengo y me reconozco con un universo interno. Y un poco lo que acabas de hablar, esto de qué pasa con nosotros en el campo en el contexto de una pandemia, ¿no? Hay digamos, no sé, una placa de Petri donde ahí está el virus, pero donde hay una burbuja interior donde mi comportamiento es de tal, es decir, mi respuesta va a depender única y exclusivamente de mí, ¿no? Entonces ahí vuelvo al tema de tu anécdota y tal vez no vale la pena ya seguir hablando del tema, pero creo que fue una etapa de tu experiencia personal donde descubriste más allá de los límites normales del conocimiento formal, algo que te nutre desde el punto de vista informativo del conocimiento personal de una manera más integral, y perdón la palabra, más holística. Sí, no, súper perdonada. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando no tratas de defender nada, todas las palabras son bienvenidas y todas las palabras esconden detrás una experiencia, seas investigador, seas futbolista, seas meditador. No tengo nada que defender. Mm, Entonces, cualquier propuesta me lleva a una experiencia y aquí sí que hago hincapié honesta. Cuando tú empiezas a usar, yo por ejemplo el otro día me hacían una pregunta eh, acerca de qué es la meditación, ¿no? mm, Y yo no medito. claro, sí, sí, Entonces, entiendo. claro, me daba cuenta de una cosa hermosa y es que tú puedes responder a esa pregunta desde un punto de vista racional, es decir, ir a buscar a tu base de datos mental si has meditado, si no has meditado, qué es, o incluso coger alguna frase de estas bonitas que has leído por internet y soltarla aquí, ¿no? Esto nos encanta hacerlo, o también puedes descubrirlo, ¿no? Mm, Entonces, me daba cuenta de que si tú usas esa pregunta de qué es la meditación realmente en este momento para aprender algo nuevo de ti, para aprender cómo funciona tu mente y tu organismo, en cierto modo estás meditando. mm, Y te das cuenta de que meditar no tiene nada que ver con recordarte, sino tiene que ver con vivir. mm. Meditar no tiene nada que ver con echar mano de esto. Meditar es qué puedo aprender de mí yo en este momento. Y ahí descubría que los investigadores, en cierto modo, estamos siempre meditando. Y que al final meditar no es más que, en lugar de elegir la opción de recordarte, elegir la opción de descubrirte, ¿no? Ujú. Entonces,
en esta experiencia que tú estabas compartiendo, yo no tengo nada que defender. Es súper guay, ¿sabes? Poder ver cómo los mundos se conectan, porque es que los mundos están hechos para conectarse. Nosotros los inventamos, los seres humanos, todo este tipo de ideas. Lo que pasa es que, como al final terminamos creyéndonos las propias imágenes que nos genera nuestro cerebro, porque no sabemos cómo funcionamos, terminamos viviendo un poco desconectados de los demás, ¿no? Pero una idea realmente honesta tiene el potencial de conectar nuestras mentes, esté pensada por una mente científica o esté pensada por una mente holística o esté pensada por la mente de un constructor, de una persona que se dedica simplemente a especular con el suelo. Compartimos mente, nuestros cerebros tienen una manera de funcionar súper similar. Lo único que tenemos es que abrirnos a ellas, ¿no? Cuando dejamos de defender nuestras ideas, nos damos cuenta de que no hay ninguna diferencia entre esa persona que odias y tú. No hay ninguna, ninguna. Cuando odias, cuando pone en jaque mate algún pensamiento al que a ti te gusta darle la condición de hecho. Hay una cosa que nosotros acostumbramos a hacer y es nosotros nos pensamos que cuando construimos nuestro yo, este yo es David, es mi cuerpo lo construye con toda la parte medial del cerebro, entonces va poseyendo, va generando una sensación de apropiación de las manos, de todo esto, pero no solo nos apropiamos el cuerpo, nos apropiamos coches, nos apropiamos ordenadores, nos apropiamos pareja y todo eso forma parte de mi yo. Mi yo, a mí me encanta llamarlo mi yo obeso. Y es súper interesante cómo reaccionamos. Tú puedes ver, por ejemplo, no sé, un vídeo de un accidente de coche que te puedes sentir muy mal, ¿no? Es decir, ostras, una persona, mira, han tenido un golpe, no es muy grave, pero ostras. Pero no es lo mismo si tú ves el vídeo de un accidente con tu coche. Eso conlleva una serie de propuestas neuronales y cómo lo voy a pagar y cómo no sé qué. Entonces empezamos a descubrir de que cuando alguien me toca aquello que yo poseo, la intensidad de lo que yo siento se incrementa mucho. Y como no solo poseemos coches, sino también poseemos ideas, cuando alguien me toca esta idea que yo poseo, saltamos de una manera desproporcionada, ¿no? Y sentimos la necesidad de anular y de luchar contra el otro. Pero cuando empezamos a ver cómo funcionamos y simplemente me empiezo a dar cuenta de que mi forma de comportarme está siendo esclava porque yo trato de aferrarme a una idea, cuando ves ese Aurelio, la puedes soltar. Cuando sueltas, la necesidad de reaccionar y de querer que el otro piense como tú y de querer taparle la boca al otro, eso desaparece. Entonces empiezas a darte cuenta de que la libertad de expresión solo tiene sentido cuando primero tú te das esa libertad. Cuando tú te das esa libertad primero de soltar tu idea, ahí es donde el otro tiene libertad de expresión, porque no lo vas a intentar tapar. Y esto proviene de la neurociencia, de descubrir que un pensamiento es una propuesta neuronal y como propuesta es solo una posibilidad. Y no solo de saberlo intelectualmente, Aurelio, que nos encanta saber intelectualmente y seguir haciendo siempre lo mismo, sino cuando tienes la valentía de aplicarlo en tu día a día. La valentía no está en sostener las cosas o mira cuánto sostengo, qué valiente soy. No, la valentía está en soltarlas. Esa es la verdadera valentía. La valentía no requiere dolor. La valentía lo que conlleva es liberación. Y simplemente ocurre esto, Aurelio, porque nos comportamos, nos ponemos palos en las ruedas, nos comportamos de una manera que no es coherente con cómo funcionamos. Cuando tú empiezas a comportarte de manera coherente con cómo funcionas, insisto, no es que seas más feliz o que de repente salgas levitando y te vayas por... No, sino que empiezas a ver la vida de una manera completamente distinta. Empiezas a ver en la vida, en lugar de algo monótono, una posibilidad para descubrir. Dejas de perder tu tiempo en defender tus ideas y te abres a ideas nuevas y empiezas a descubrir que eres una persona completamente distinta cuando te abres a una idea nueva porque nunca la habías pensado. No tienes en tu memoria un registro de cómo vas a actuar después de pensar esto, no lo tienes. Eso se llama creatividad, eso para mí es una maravilla, eso para mí es la esencia de lo vivo, ¿no? La esencia de la vida. Y me parece que las personas, pensando todo el tiempo la vida en lugar de vivirla, nos estamos perdiendo muchas veces esa esencia, sí, desde la ciencia unos, con una túnica más espiritual otros, pero la estamos perdiendo igual. La personalidad, de hecho, vista desde este punto de vista, cuando tú empiezas realmente a coger esos pensamientos que usas para definirte, para decirte quién eres y empiezas a soltarlos, la personalidad se transparenta.
no tiene sentido ni validez. Cuando tú estás dispuesto completamente a vivir y a descubrirte en tu vida, la personalidad no es una herramienta útil. Y cuando algo no se usa, tu cuerpo deja de sostenerla, igual que un músculo, igual que un pensamiento, como hemos visto. Ujú. Tú hablas de herramientas básicas que nos permiten adaptarnos y desarrollarnos. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos tener a mano, que podemos llegar a no utilizar, pero convendría hacerlo? Hay muchas. A mí hay una que me encanta y es una, por ejemplo, que se llama la regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos te dice de que desde un punto de vista cognitivo nosotros generamos esta imaginación de la realidad en pequeños bloques de 3 segundos, ¿no? Esto viene del trabajo de un investigador que se llama Poppel. Entonces te dice, en cierto modo, que cada 3 segundos tienes la oportunidad de vivir una vida completamente distinta, a no ser que tú alguna propuesta neuronal o alguna sensación, alguna emoción, la sostengas en el tiempo. La sostengas en la siguiente ventana de tiempo, a los siguientes 3 segundos. Entonces esto te lleva a responsabilizarte de tu vida, porque ¿quién es o qué es aquello que está sosteniendo las cosas en el tiempo? Esa decisión la estás tomando tú, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces esta regla para mí es súper bonita porque me recuerda todo el tiempo de que cada 3 segundos tengo la posibilidad, por ejemplo, de ser feliz. De cada 3 segundos tengo la posibilidad de percibir y de imaginar mi vida de una manera completamente distinta, ¿no? Esto para mí lo que hace no es que sea verdad o mentira, es que para mí es sutil. Entonces, cuando yo empiezo a usar esto en mi día a día, eso me recuerda y me alinea con la manera de funcionar de mi mente y mi organismo, ¿no? Y todas las reglas o propuestas que mantengan, que respeten esa coherencia entre mi comportamiento y mi forma de funcionar, para mí son oro. Hay muchas más. Por ejemplo, hay una que me encanta y es que las emociones no están para ser gestionadas o para ser educadas, sino para ser sentidas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo trato de gestionar, y gestionar me refiero a poner en marcha cualquier estrategia para dejar de sentir lo que siento, eso está en contra de mi manera de funcionar. Ahora, hay gente que dice, no, pues es que yo gestiono para sentirlo tal cual es. Bueno, entonces eso, según el diccionario de la Real Academia o lo que yo entiendo que es gestionar, no es gestionar. Normalmente gestionar es llevar a cabo una acción para conseguir que algo no perdure o no continúe, o que algo sí y algo no. Cuando tú empiezas realmente a comportarte de manera coherente con cómo funciona tu cerebro y tu cuerpo, te das cuenta de que lo único que tiene sentido es sentir, tal cual es, sin querer cambiar. Porque cuando tú quieres cambiar, estás negociando con la vida. Estás diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, pero para no volver a sentir esto otra vez, o para que esto no sea con tanta intensidad. Cuando tú negocias con la vida, hemos descubierto que es porque hay miedo. Y cuando hay miedo, es decir, cuando las redes neuronales del miedo están activas, la confianza no puede tener lugar porque utilizan las mismas redes neuronales del cerebro para funcionar. En cierto modo, Aurelio, en cada situación de vida estamos decidiendo o confiar o temer. Ya Esto, por que, ejemplo, perdón, ya que hablas de miedo y entramos al tema del miedo, tú dices, la definición me parece creativa e inusual, ¿no? El miedo carece de fundamento matemático. Sí, sí. Así ¿Cómo se entiende esto de...? Porque son dos campos aparentemente distintos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la neurociencia lo podemos explicar. Así es, de hecho, el miedo forma parte de la vida y todo lo que sea vida puede ser estudiado con matemáticas, con neurociencia, con ingeniería, con cualquier herramienta, ¿no? Yo me planteé, bueno, ¿cuál es la precisión de mi miedo? O sea, es decir, yo tenía miedo todo el tiempo. Miedo a que esta entrevista no guste, miedo a estar dando la respuesta que a ti te parezca adecuada, o miedo a que una persona, por ejemplo, pueda contestar a este tío que está diciendo, este tío es un idiota, o miedo a no sé qué, o miedo a no sé cuánto, o miedo a que en la siguiente entrevista no decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Por ejemplo, esos son todos los miedos que se me ocurren ahora, completamente absurdos. Entonces, si yo empiezo a calcular la probabilidad de que ese miedo sea real, es decir, luego vivo esa situación a la que mis miedos apuntaban y hago un cálculo matemático, te das cuenta de que no aciertan ni una, de que es mucho más probable que me caiga un rayo que mi miedo acierte. Entonces, si yo estoy usando todo ese miedo todo el tiempo para generar en mi organismo una biología de la supervivencia, es decir, activar mi respuesta de lucha-huida capitaneada por los glucocorticoides entre 8 y 12 veces al día, eso hace que mi biología sea principalmente superviviente a lo largo de todo el día.
y eso aumenta mi probabilidad de enfermar, eso deprime mi sistema inmunológico, eso deprime también todos mis procesos energéticos como la digestión y otras muchas cosas. Entonces, esta frase que a mí me han dicho toda la vida de más vale prevenir que curar, en este contexto es completamente mentira, porque si mi miedo matemáticamente nunca acierta, esta prevención lo que está haciendo es aumentar mi probabilidad de enfermar. Entonces yo empecé a darme cuenta de que no tenía sentido vivir como vivo. Y entonces dije, vale, no sé vivir. Y en este no sé vivir es donde se abren todas las posibilidades. Parece siempre, Aurelio, que tengamos que tener respuestas para todo, que tengamos que siempre decir algo, pero principalmente es este no lo sé, el que nos da alas, el que nos abre realmente la posibilidad de poder vivir algo nuevo, de poder descubrir algo nuevo, ¿no? La gente está dedicando todo el tiempo este no lo sé, y para mí el no lo sé ha sido el impulsor de las grandes cosas que han pasado en mi vida y de mis grandes descubrimientos que realmente han tenido un impacto, ¿no? Resumiendo esto en un pequeño titular, el miedo moderno, este miedo a todo, a perder el trabajo, a perder no sé qué, no tiene sentido, y no solo eso, sino que la probabilidad de acierto que tiene su precisión es bajísima. Entonces, racionalmente, desde un punto de vista matemático, no tiene ningún sentido. Pero fíjate cómo no tiene tanto que ver con el sentido que tenga, porque, por ejemplo, nosotros en lugar de temer, podríamos celebrar posibilidades. Podríamos decir, mira, no sé, he hecho una entrevista de trabajo y voy a celebrar ya la posibilidad de que me llamen. Eso lo vemos como una tontería. Sin embargo, no vemos como una tontería tener miedo a que no me llamen y estar todo el rato asustado hasta que me dicen el trabajo es tuyo. Vivimos la vida de la mano del miedo pensando que el miedo nos protege sin darnos cuenta de que el miedo lo único que nos hace es nos enferma y nos hace chiquititos. Nos enferma ya no solo desde un punto de vista fisiológico, que eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que el estrés no hace nada bueno en nuestro organismo, sino también desde un punto de vista del autoconocimiento. Tenemos una pequeña enfermedad que no nos permite autoconocernos y que simplemente se llama miedo. Pero volvemos al inicio, ¿no? Al origen de este encuentro. Tenemos miedo a lo desconocido, pero si dejas de ser un auténtico desconocido para ti mismo, te darás cuenta que no tiene sentido sentir miedo. Entonces puedes soltar la mano del miedo. Y claro que puede aparecer, pero no utilizas ese miedo para definirte, para dirigir tu vida, ¿no? Es un uso distinto del miedo, es un uso natural del miedo. El miedo es vivible, es sentible, pero para poder vivirlo y sentirlo, tengo que no querer gestionarlo, que no querer ni tenerlo todo el rato conmigo para que me proteja, ni tampoco encerrarlo para nunca verlo, ¿no? Nos falta simplemente naturalidad. Nos falta simplemente dejar todo el tiempo de pensar la vida y comenzar a vivirla. ¿Podemos reeducar el cerebro, es decir, cambiar la forma de pensar? El cerebro está diseñado para cambiarse todo el tiempo. De hecho, el cerebro para lo que no está diseñado es para sostener una forma de pensar en el tiempo. Este sostener, aparte de que nos anula creativamente hablando, nos hace que consumamos un montón de energía de manera completamente estúpida. Lo normal es que las personas cada día, al menos desde mi punto de vista, estemos abiertas a una nueva posibilidad. No es normal, no es sano mentalmente que una persona esté pensando lo mismo y defendiendo sus mismas ideas durante 20 años. No es normal. Eso genera muchísimo dolor, muchísimo peso, nos pierde. Es decir, tenemos miedo a la creatividad. Tenemos miedo a pensar una cosa distinta a lo que pensamos ayer. Es que si yo a mi pareja ayer le dije que quiero esto, hoy le tengo que decir que quiero lo mismo. No, nuestra naturaleza es completamente plástica. Nuestro cerebro además está todo el tiempo a nuestro servicio, ofreciéndonos todo el tiempo ese buen presente, esa coherencia. Y nosotros realmente no nos sacamos partido. Al revés, tratamos de darle, no sé, a un pensamiento la condición de hecho, cuando un pensamiento no tiene esa condición, es solo una propuesta. Por lo tanto, si tú le das un uso realmente cuerdo, un uso coherente a un pensamiento, nunca lo sostendrías en el tiempo. Podrías celebrar el ayer pensé esto y hoy estoy pensando esto otro, principalmente porque yo no pienso, piensa mi cerebro y lo hace con la misma naturalidad que mis pulmones respiran o que mi corazón late. Es la función del cerebro pensar. Por lo tanto, deja en paz a tu cerebro de una vez. O sea, deja de decirte quién eres a través de lo que piensa tu cerebro. Nadie se dice quién es a través de cómo respira. Si yo respiro de manera muy agitada, entonces soy una persona nerviosa. No, nadie utiliza eso para decirse quién es.
Entonces, ¿por qué utilizas un pensamiento para decirte quién eres? ¿Por qué no puedes liberarte de ese pensamiento y darte cuenta de que un pensamiento tan solo es una propuesta neuronal para vivir una situación de vida? Ujú. Es completamente natural ese paso. Ya me has dado el título de esta entrevista, Deja en paz a tu cerebro. Me encanta. Ya hablamos, me pareció genial. Y además un poco para sacudirnos todas las ideas que nos juegan a nuestro favor y que no nos permiten hacer la experiencia en vez de pensarla, ¿no? Hablemos del aburrimiento. Brevemente, hay madres, por ejemplo, que ven a sus hijos y dicen, yo cuando los veo aburrido, y le dan, ¿no? Le dan esto, aquello, los mayores. Estoy aburrido, bueno, una peli, una serie de Netflix, me voy, en fin. No damos lugar al vacío, que el aburrimiento podría ser eso. Me estoy adelantando a una posible respuesta que no me pertenece. Hablemos del aburrimiento. Para mí el aburrimiento nace de una pequeña equivocación, y es no darte cuenta de que tú no piensas, de que piensa tu cerebro. Cuando tú vives completamente enganchado, creyendo que eres quien piensa, cuando no es así, podemos hacer un pequeño experimento para darnos cuenta, ¿no? O sea, si yo te digo ahora mismo, Aurelio, deja de pensar, o Aurelio, no pienses en un coche, estás fregado al segundo 2, o sea, ya directamente. O sea, y eso pone de manifiesto de que tu red neuronal por defectos, tu sistema nervioso, está todo el tiempo proponiendo pensamientos. Igual que todo el tiempo está respirando, está proponiendo respiraciones, igual que todo el tiempo tu corazón está latiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos confundimos de la siguiente forma. Como yo sí que es cierto que en cierto modo puedo influir en eso que estoy pensando con lo que llamamos la atención, si yo pongo la atención en una cosa, mi cerebro me hace una propuesta neuronal acerca de esa cosa. Es cierto que hay muchas personas se confunden y piensan que son ellos los que están pensando. Pero hagamos un símil, por ejemplo, con la respiración. Tú también puedes realmente decidir la cantidad de aire, el volumen de aire que quieres inspirar y a qué velocidad. Pero que tú puedas influir no significa que tú estés respirando. Están respirando tus pulmones, está respirando tu cerebro, están respirando tus células. Por lo tanto, si hacemos una analogía con el pensamiento, que tú puedas influir no significa que tú estés pensando. Entonces, cuando tú esto no lo ves y empiezas a ser víctima, los pensamientos pasan a ser un grillete en tu pierna y estos grilletes a veces aburren. ¿Por qué? Porque no te dejan moverte todo el tiempo de lo que estás pensando. ¿Y qué ocurre a nivel neuronal, cerebral? ¿Por qué no puedo moverme? Cuando mi cerebro me propone un pensamiento en una situación de vida y yo lo uso, es decir, yo le presto atención sostenida a ese pensamiento, lo que ocurre a nivel cerebral es que mi cerebro piensa que ese pensamiento es útil. Y por lo tanto, la próxima vez que yo viva una situación de vida similar, mi cerebro, con mucha probabilidad, me propondrá el mismo pensamiento. Entonces yo tengo la sensación de vivir en un círculo súper aburrido, en un círculo donde la probabilidad de sufrir es muy alta y un círculo que es muy cansino. Sin embargo, ¿cómo puedo yo romper ese círculo? Simplemente si yo empiezo a darme cuenta de que ese pensamiento no es útil, si yo le retiro la atención a ese pensamiento, mi cerebro, ¿qué interpreta? Que ese pensamiento no es útil. Por lo tanto, la probabilidad de que me lo vuelva otra vez a proponer empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir. ¿Por qué hace esto? Porque está de nuevo obsesionado con la eficiencia energética. Todo pensamiento que dejes de usar compulsivamente, constantemente, es igual que un músculo. Tú usas mucho un músculo, mucha masa muscular. Tú usas mucho un pensamiento, mucha probabilidad de ser propuesto, pero cuando dejas de usarlo, la probabilidad empieza a disminuir. Es una inferencia estadística, ¿no? El cerebro lo que hace es, bueno, como que calcula una especie de frecuencia y dice, vale, en esta situación en la que David está prestando la atención a esto, ¿cuál es el pensamiento más útil? Pues el más probable, ¿no? El más usado en la antigüedad, en el pasado, pues entonces le propongo eso. Pero cuando tú empiezas a ver cómo funcionamos, empieza realmente a abrirse la posibilidad de reeducar tu cerebro. Y aquí conectamos con la pregunta. ¿Reeducar el cerebro qué es? Es simplemente empezar a comportarte de manera coherente con cómo funcionas. ¿Y qué finalidad tiene? Ninguna. No te va a hacer más feliz, o si te va a hacer más feliz yo no lo sé,
pero simplemente es descubrir un aspecto de tu vida que no has investigado. No sabes cómo es tu vida si tú empiezas a comportarte de una manera coherente con cómo funcionas. No sabes. Y para mí eso, como investigador, hay que averiguarlo, Aurelio. Hay que meterse ahí. ¿Y dónde te metes? En un laboratorio, ¿no? En tu vida. Tu vida es en cierto modo también un laboratorio. Tu mente en cierto modo es un laboratorio. No hace falta ni que te vistas de blanco, no te vas a manchar, no te vas a contagiar de nada, simplemente vas a conocerte. Y para hacer eso simplemente hay que tener ganas. No hace falta ni siquiera tener tiempo, porque mucha gente dice, hostia, es que yo estoy en el trabajo, estoy con esto, estoy no sé qué, te puedes investigar en el trabajo. De hecho, lo mejor para conocerte no es cuando estás en Honolulu de vacaciones, es cuando estás en medio de la situación estresante. Es ahí donde tienes todo el potencial para descubrir y para transformar y para darte cuenta y para compartir, ¿no? Queremos aislarnos del mundo y pensamos que cuando nos aislemos vamos a ser felices y todo va a ser maravilloso, y sin embargo nos aislamos y entramos en ese círculo de aburrimiento. Y entramos en ese círculo de aburrimiento porque no nos damos cuenta principalmente de que nosotros no pensamos, de que piensa nuestro cerebro. Es una maravilla aplicar esto al día a día, ¿no? Porque de repente descubres que no estás aburrido, solo estás identificado con aquello que piensas. Pero no sabes si estás aburrido. Te estás dando cuenta de que tienes un pensamiento que apunta al aburrimiento. Pero cuando haces esta disociación, empiezas a darte cuenta de que tu cuerpo no se siente aburrido. No lo estás sintiendo aburrido. ¿Por qué? Porque no lo has convertido en un hecho. Porque le has devuelto la condición que le corresponde a ese pensamiento de estoy aburrido, y estás viéndolo como una propuesta neuronal. Y te empiezas a dar cuenta de que ese pensamiento no tiene la capacidad de definirte y que por lo tanto se abre la posibilidad de que no sabes si estás aburrido. Y no tenemos la capacidad. Queremos hacer de esto, muchas personas que escuchen esto van a intentar hacer un viaje intelectual, simplemente por no vivirlo. Es mucho más fácil vivirlo. Vale, sí, necesitamos mínimamente entender para poder abrirnos a confiar. Lo entiendo mentalmente, pero puedo vivirlo. Porque nosotros queremos anticiparnos, pensarlo y sin vivirlo ya sacar la conclusión de si eso a mí me gusta o no me gusta. No lo sabes hasta que no lo vives. La respuesta a todo lo que estamos viendo es una experiencia. Pero muchísima gente tendemos a simplemente pensarlo en lugar de vivirlo y nos creemos que hemos hecho algo, pero no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho ha sido volver a darle una iteración más a ese círculo del aburrimiento. Y luego decimos, es que la gente siempre está igual. No, es que tú le estás dando un uso circular a tu cerebro, pero tu cerebro no es lineal ni circular. Tu cerebro piensa en un lenguaje de la no linealidad y le cuesta muchísimo, invertimos mucha energía en que nuestro cerebro no sea como es. Tratamos de usar un cerebro de manera lineal o de manera circular cuando no es su naturaleza. Su naturaleza es completamente no lineal. O sea, un cerebro está completamente diseñado para dinamitar nuestro sistema de creencias, nuestra forma de pensar, nuestro sistema de pensamiento, e invertimos casi toda nuestra energía en sostenerlo, ¿no? Y de ahí la incongruencia, de ahí el aburrimiento, pero el aburrimiento no procede de lo que estás viviendo, sino del uso que le estás dando a tu mente, del uso que te estás dando. Y cuando te das cuenta de cómo funcionas, se abre la posibilidad de estar aburrido, aunque nada a tu alrededor en esa situación externa, nada haya cambiado. Pero tu situación interna es completamente nueva. Y cuando estás ante algo nuevo, no puedes aburrirte. Solo quieres jugar, solo quieres descubrir. Y la pregunta final, David. Hablas de un GPS hacia la felicidad. Esta palabrita tan buscada, es un poco el no va más. Queremos ser felices de alguna manera. Es una tentación muy grande que está delante de nosotros como una manzana, ¿no? ¿Existe la fórmula de la felicidad desde el punto de vista de la neurociencia? Tú hablas y lo dije, un GPS hacia la felicidad. ¿Cómo cosemos esto? Mira, es una trampa, ¿vale? Lo que yo usé en el libro es simplemente una trampa porque yo sé que todo el mundo buscamos la felicidad. Entonces simplemente lo que hice fue un abrebocas para que tú pongas tu atención ahí. Pero luego lo que hace es completamente jugar contigo porque te muestra la idea de felicidad que tenemos. Nosotros tenemos una idea de felicidad, al menos como yo la veo en el modelo que he construido, que está basado en imágenes mentales. Por ejemplo, yo tengo una imagen feliz de entrevista, tengo una imagen feliz de casa, tengo una imagen feliz de pareja y, por ejemplo, mi imagen feliz de casa es una casa pues, que medianamente esté reformada,
que no tenga cosas muy viejas que me den problemas. En este caso, por ejemplo, estudio alquiler, si estudio alquiler, que no tenga un alquiler muy alto, en fin, que me sienta a gusto, que no haga demasiado frío, en fin, tengo una imagen mental feliz de casa. Pero es que tenemos una imagen mental feliz de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hace nuestro cerebro, concretamente el núcleo accumbens, entre otras muchas estructuras, porque en este proceso participan mucho, de hecho tenemos que empezar a perder la costumbre de que un área se encarga de una cosa, esto no funciona así. Pero bueno, entonces en este contexto yo tengo mi imagen mental feliz de casa, ¿y qué es lo que hace mi cerebro? Lo que hace es comparar mi momento presente con mi imagen mental feliz. Y la distancia entre esas dos cosas es lo que yo llamo sufrimiento. Es decir, mi sufrimiento es proporcional a lo diferente que sea mi momento presente y mi imagen mental feliz de ese momento. Entonces yo empiezo a darme cuenta de que estoy todo el tiempo viviendo los resultados de una comparación, es decir, de una imagen mental feliz, de nuevo, una imaginación de lo que estoy viviendo. Entonces me estoy dando cuenta de que al final la felicidad que yo me he construido tanto en salud, dinero, amor, amigos y todas sus imágenes felices es una felicidad que no es alcanzable, porque la vida entonces tendría que ser algo estático, tendría que ser, vale, en el momento en el que yo consiga que todos los aspectos de mi vida, todas mis imágenes felices coincidan con este momento, entonces en ese momento lo paro y ya no vivo nada más. Sin embargo, vivimos una vida que está en constante movimiento. ¿Qué nos damos cuenta? De que hemos creado una imagen de felicidad, de nuevo, que no es coherente con nuestra forma de funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Dejarla a un lado y abrirnos a otra posibilidad. Al hacer ese gesto, yo me di cuenta de una cosa, y es de nuestra indisposición a vivir cosas. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo está el vecino haciendo ruido con un martillo. Obviamente, ese ruido con un martillo no forma parte de mi imagen feliz de entrevista, porque a ver si no se me va a oír, si la gente se va a distraer, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, en este momento empiezo a abrirme a la posibilidad de que ese martillo forme parte de mi felicidad, ahí se estará abriendo por primera vez la posibilidad de yo ser feliz. Porque si te fijas, mi imagen feliz de este momento incluirá el martillo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Por lo tanto, por primera vez, simplemente, si yo trabajo mi indisposición a incluir ese martillo dentro de la felicidad, por primera vez en mucho tiempo se abre la posibilidad real, Aurelio, de ser feliz. Fíjate qué loco, incluyendo un martillo en el contexto entrevista. Es muy loco. Claro, aquí, como nosotros queremos pensar las cosas en lugar de vivirlas, es cuando viene tu cerebro y te propone un pensamiento. Bueno, sí, pero si tengo un cáncer, ¿cómo voy a incluir un cáncer dentro de la felicidad? No estamos diciendo que se incluya. Estamos diciendo, mira tu indisposición a incluir. Yo ahora mismo miro mi indisposición a incluir un cáncer como parte de mi felicidad y ya te digo, Aurelio, que es altísima. Mi sufrimiento será proporcional a mi no querer incluir esa situación dentro de mi felicidad cuando la estoy viviendo. ¿Entiendes a lo que me refiero? No es una fórmula que nos lleva a no vivir las cosas de antemano. Es una fórmula que nos lleva a tomar conciencia de dónde está la mayor parte de nuestro sufrimiento. Si yo ahora mismo, por ejemplo, soy diagnosticado de una enfermedad, por poner otra, coronavirus, ¿vale? Yo ahora mismo, esa enfermedad a mí me va a generar unos síntomas, me va a generar un malestar por el propio hecho físico de la enfermedad. Sin embargo, yo a esa enfermedad le estoy sumando toda una componente emocional, todo un dolor emocional que no veo. Ese dolor emocional proviene de esta indisposición. Es decir, yo seguiré sintiendo los síntomas de esta enfermedad y puede que sean jodidos, perdón, con la palabra, pero esta parte interna, esta parte emocional, yo puedo hacerme responsable de ella. ¿Y cómo lo hago? Trabajando en mi indisposición. Si yo empiezo a abrirme a esta situación de vida, por ejemplo, he sido diagnosticado de coronavirus, como una posible situación de vida feliz, lo que estaré haciendo es mi indisposición a lo que está ocurriendo se estará reduciendo. Esto hay una cosa muy bonita, Aurelio, y creo que esta frase ya suena un poco a final, y es que, por ejemplo, en el tema de emociones, lo tóxico de una emoción no es que sea negativa o positiva, no. Lo que realmente tiene un impacto a nivel de mi cuerpo es mi indisposición a sentirla. No tiene nada que ver. Yo puedo tener indisposición a sentir una enfermedad positiva, de hecho pasa muchas veces que de repente sientes una felicidad. Mi madre me lo decía mucho, ¿no? Me decía,
ay, es que estoy feliz no sé por qué, eso es que algo malo va a pasar, ¿no? Es esa indisposición que tenemos a sentir con plenitud la felicidad o lo que estés sintiendo, esa indisposición es tóxica. Por lo tanto, yo puedo estar generando toxicidad en mi organismo viviendo una emoción positiva si no estoy dispuesto y abierto a ella. Entonces tenemos que empezar realmente a incluir un montón de situaciones como una posible situación feliz. Y esto simplemente lo que quiere hacer es abrirnos una experiencia de vida distinta a lo que llevamos haciendo todo este tiempo. Todo este tiempo. Claro que es muy loco para nuestro sistema de pensamiento, pero cómo voy a incluir la posibilidad de ser diagnosticado de coronavirus como una posible situación feliz? Este gesto simplemente lo que te hace es mirar de que esa indisposición es el origen de tu sufrimiento, no la situación, si la situación ni siquiera ha ocurrido, pero tu indisposición está ahí. Entonces, cuando ocurre la situación, tu indisposición sigue estando ahí. Entonces tienes el peso de tu indisposición y además el peso de la situación, los síntomas de esa enfermedad. Y cuando se unen las dos cosas, es completamente insostenible. Fíjate que esto en la medicina nos lleva locos, porque tú le das un tratamiento a una persona y le va bien, le das un tratamiento a otra persona y no le va bien, le estás dando el mismo fármaco y supuestamente están diagnosticados de la misma enfermedad, pero es que tienen indisposiciones diferentes. Y ojo, no estamos diciendo cambia tu indisposición para curarte. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que esa indisposición está ahí y que esa indisposición forma parte de tu experiencia, de tu contexto interno, que tú la puedes mirar. De nuevo, cuando queremos sacarle tajada a la vida, lo hacemos porque tenemos miedo. Y cuando está el miedo encima de la mesa, no puede estar la confianza. Entonces nos damos cuenta de que no sabemos vivir la vida confiando en ella. ¿Y cuál es el primer paso para que cualquier persona que esté viendo este vídeo empiece a confiar? Conocerse. Porque recuerda, Aurelio, que las personas tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, si tú vives la vida siendo un auténtico desconocido para ti mismo, es completamente normal que vivir genere miedo. Hemos hablado de libertad, hemos hablado de miedo, hemos hablado de la vida vista como un proceso no lineal. Hemos hablado con David del Rosario. El libro que tu cerebro no quiere leer. Hay muchas respuestas para preguntas que nos hacemos en el día a día, porque David trabaja justamente en la neurociencia aplicada al día a día. David, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos atendido, respondido a nuestras preguntas. Yo creo que han quedado muchísimas más en el tintero y que la gente se lo está haciendo. Invitamos a que damos la información de tu página web, de tu contacto en las redes sociales, para que te busquen, para bueno, que sacudan también tu cerebro, a ver qué dejamos de todo esto en un plano de compartir, porque el ser humano, sus neuronas buscan el contacto, lo has dicho tú, y realmente hemos disfrutado de este momento. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurelio, y sobre todo por abrir este pequeño espacio para poder acercar la neurociencia al día a día de las personas. Muchísimas gracias, es mi pasión y la verdad que lo agradezco mucho de corazón. Muchas gracias a ti y a los amigos que nos están viendo, también que nos hayan acompañado, y queda la próxima cita en una entrevista de este espacio de ustedes y nuestro, tú mismo. Gracias. Hasta la próxima. Chao.